El día había llegado, el amanecer estaba llegando a la ciudad de Horario y con ello, Hestia estaba sentada en las ruinas de lo que en algún momento fue su hogar, pero ahora no estaba sola. La familia había aumentado en número pues ahora tenía a su lado a Liliruca Arde, la soporte de Bel y la chica por la que antes había peleado contra la mismísima familia Soma. Al lado de Lili se encontraba otra adquisición de la familia Hestia, Belf Crosso, el mejor amigo y herrero personal de Bel, quien estaba revisando el equipo que había preparado para la batalla que se aproximaba. No muy lejos de la diosa, se encontraba la última adquisición de la familia Hestia, una adquisición que sería tan solo por un año, sin embargo, era una de las mejores amigas de la familia, Mikoto Yamato. Y cerca de ese lugar, se encontraba la ayudante que iba a apoyar a la familia Hestia, la que había sido permitida por Apolo, Rayo Lion. Una poderosa aventurera que ahora iba a ayudarlos en esta tarea titánica de David contra Goliat. Sin embargo, todos estaban esperando algo, o para ser preciso, a alguien. Sus miradas estaban algo preocupadas, pero estaban seguros de que llegaría en cualquier momento. Lo que al final pasó. Ahí vienen. Lily sonrió, levantando la mirada para ver cómo alguien se estaba acercando con un paso lento y una sonrisa en su rostro. Bel estaba preparado para enfrentar a la familia Apolo y defender a su familia, no importaba si tuviera que morder para hacerlo. Y a su lado, Fran tenía su habitual máscara de inexpresividad, cargando a su maestro en su espalda, pero en sus ojos se notaba la determinación. La nueva familia Hestia sonrió antes de reunirse con los dos primeros miembros de la misma, mirándolos atentamente y finalmente asintiendo todos con una sonrisa. Estoy en casa, diosa. Bienvenido a casa, Bel. La sonrisa en sus rostros era evidente antes de que Bel y Fran intercambiaran miradas, confidentes el uno del otro. Ambos tenían clara la promesa que habían hecho bajo las murallas, por lo que ahora tenían que estar preparados para hacer todo lo posible hasta que se cumpliera. Bien, vamos. Hay un juego de guerra esperándonos. Y con eso, la familia Hestia partió. Bien, diles a los que ya estén por allá que espero su regreso triunfal. Claro. Dijo el albino con una sonrisa. Actualmente la familia Hestia estaba partiendo, algunos de sus compañeros se habían adelantado para ir al terreno antes de que iniciara la guerra, tenían que estudiar el territorio para asegurar la ventaja después de todo. Había que hacer todo lo que pudieran para ganarle a la familia Apolo, después de todo, incluso con las adiciones para el equipo de Hestia seguían siendo superados 18-1. Bel y Fran se habían subido a una carreta que tenía que llevarlos directamente al campo de batalla, llevando a Maestro con ellos obviamente. La espada no se separaba de su portadora después de todo. Mucha suerte, Belkun, Frankun. No te preocupes, diosa, regresaremos a casa. Bel sonreía de forma tranquilizante. Ganaremos. Fran tenía una sonrisa más resuelta, ligeramente traviesa. Se notaba que estaba deseosa de pelea, esa era su sed de batalla. Con eso dicho, la carreta empezó a andar, y ellos dos se sentaron tranquilamente a esperar, aunque Fran nuevamente había roto el espacio personal de Bel. El chico la volvió a mirar con curiosidad. Bel Cranel, estoy enamorada de ti. Las palabras de Fran lo golpearon repentinamente, de repente esos acercamientos habían cobrado otro significado en la cabeza del chico, por lo que Bel tosió un poco mientras desviaba la mirada. Simplemente dejando a la chica ser como ella es. El chico intentó acercarse un poco más a ella, aunque no sabía cómo hacerlo. ¿Qué debería hacer en esta situación? La cabeza de Fran se había pegado a su pecho mientras ella parecía respirar tranquilamente, con los ojos cerrados. ¿Se habrá dormido? Se preguntó mentalmente, lo que lentamente esbozó una sonrisa en su rostro. Bel. ¿SYR? El chico escuchó la voz de una persona que conocía bastante, girando para ver hacia una SYR que se acercaba corriendo, parecía bastante apurada por darle algo que estaba en su mano. SYR, ten cuidado, dijo el chico mientras giraba para ver a la chica que llegaba corriendo. Toma. La chica estiró su mano, haciendo que Bel se diera un poco la vuelta, la cabeza de Fran se deslizó de su pecho. El chico tuvo que estirar un poco más la mano para finalmente alcanzar lo que la chica estaba intentando darle,
un colgante que tenía una piedra verde, curioso para el chico, pero si lo veía detenidamente, parecía ser una especie de colgante con el rostro de una mujer hermosa. Es un amuleto de la suerte de un aventurero, dijo ella antes de tropezarse. SYR. El chico por supuesto que se había preocupado por su bienestar. SYR se había recompuesto en el camino con la respiración agitada, había llevado sus manos a su pecho. Su mirada estaba en el chico que se alejaba en esa carreta, que aunque no iba demasiado rápido, para ella era lo suficiente para no poder alcanzarla. Buena suerte. Te prepararé un almuerzo para cuando vuelvas. Sus últimos ánimos llegaron al chico, dejándolo con una sonrisa. Sí. Lo espero con ansias. El chico sonrió mientras la veía cada vez más lejana, antes de mirar el colgante en su mano por unos instantes. Lo envolvió cuidadosamente con sus dedos para no romperlo con su fuerza y se llenó de determinación. Ganaremos, definitivamente ganaremos y volveremos. Belle, trata de no moverte mucho. El pensamiento del chico fue interrumpido por la voz telepática de la espada de Fran, haciendo que el chico regresara la mirada hacia ella, dándose cuenta que por el movimiento, la chica gato negro había terminado deslizando su cabeza desde su pecho hacia su regazo. Oh, ella, debe estar tratando de reunir fuerzas para la batalla que viene. El chico sonrió, antes de estirar su mano para acariciar suavemente su cabello. Llenándose de determinación en su interior para lo que venía, tenía que cumplir la promesa que le había hecho a ella y a las estrellas. El chico suspiró para luego mirar el colgante que SYR le había dado con algo de interés. Es entonces cuando Fran abre un ojo perezosamente desde su posición en su regazo. ¿Quién era ella? El tono de Fran era neutral, pero lo suficientemente directo para que Belle sintiera un pequeño escalofrío, por lo que el chico inmediatamente la miró algo sorprendido, encontrando esos ojos azules tan profundos como el mar oscuro. Los ojos de Fran lo observan con intensidad felina, como si estuviera analizando su reacción. Ah. Ella es SYR. Trabaja en la anfitriona de la fertilidad. Es amable. Fran no respondió de inmediato. Su oreja se movió lentamente, mostrando que estaba procesando la información. La chica luego cerró los ojos nuevamente y se acomodó mejor en su regazo, como si eso ya no fuera importante, pero por un momento y de alguna forma, Belle sintió que había sido interrogado y juzgado. Suspiró antes de regresar a acariciar el cabello de la chica en su regazo. En horario, todos esperaban con ansias el mediodía, porque eso marcaría el inicio de un juego de guerra que duraría 3 días enteros. Esperaban una guerra larga en la que la familia Estia intentara asediar a la familia Apolo, aunque era algo hilarante si pensabas que ambas familias tenían una enorme discrepancia de poder. La familia Apolo contaba con 110 miembros, mientras que la Estia apenas contaba con 6. Era obvio en lo que estaban pensando la gran mayoría de la ciudad, Apolo ganaría de forma aplastante. Pero había algunos que pensaban en una especie de David contra Goliat en el que el pequeño grupo de 6 pudiera derrotar a todo un ejército de más de 100 personas. Le voy con 5.000 a Apolo. Las apuestas en las tabernas también iban en aumento, todos querían hacer la apuesta segura. Oigan. Esto no se puede hacer si todos le apuestan a Apolo. Voy con 100.000 balis a la familia Estia. Un viejo conocido de la familia Estia, Mort Latro, se había acercado a la mesa de apuestas para dejar una gran suma de dinero en una bolsa. Lo que le ganó varias risas por parte de los aventureros a su alrededor por hacer una apuesta tan grande cuando era casi seguro que perdería. Mort por su parte solo puso una pequeña sonrisa. Volviendo a cambiar de perspectiva, en la Torre de Babel los dioses se habían reunido para el evento principal. Después de todo, era el deber de los dioses que el juego de guerra se pudiera ver en toda la ciudad. Parece que los niños están haciendo un gran revuelo, dijo Loki viendo por la ventana de Babel hacia la gran multitud de mortales reunidos en la plaza para ver los juegos. Los juegos de guerra son casi una industria en horario, aunque seguro que los niños que participan en ellos los odian, dijo una diosa pelirroja con un parche. Hefesto había llegado. Bueno, se supone que no lo digamos, le respondió Loki con una sonrisa,
antes de mirar hacia la entrada de la sala en la que los dioses estaban reunidos. Oh, ahí está Apolo. El dios Sol había llegado, caminando como si estuviera desfilando, aunque tampoco es que los otros dioses le estuvieran poniendo demasiada atención. Por otra parte, el mismo Apolo caminó hasta llegar a donde Hestia estaba sentada. Cuando llegó con ella, el dios Sol miró a la pequeña diosa con una sonrisa arrogante, estaba seguro de que ganaría esta contienda, tan seguro que ya iba alardeando. Claro que su presencia insidiosa fue suficiente para que Hestia se molestara un poco, pero ella no hizo ningún comentario. Hestia, Apolo inició, al ver que no conseguiría la atención de su rival en esta guerra. Espero que te hayas despedido de esos dos, porque cuando gane el juego de guerra y ellos pasen a ser de mi familia, entonces haré que te vayas de Horario, no, mejor que sea del mundo inferior. Hestia suspiró antes de negar con la cabeza y mirar hacia otro lado, simplemente tratando con desdén a Apolo, algo que hizo que el dios del sol se molestara, pero no había nada que hacer. Hermes suspiró ante la interacción entre esos dos, antes de que Asfí a sus espaldas le informara que el juego de guerra estaba por empezar. Este simplemente sonrió antes de acercarse al centro de la sala en la Torre de Babel y levantar la voz. Louranos. Permítenos usar nuestro poder divino. Hermes sonrió al hacer su petición al aire, solo para poco después escuchar una voz fuerte y grave que gritaba, concedido. Bien. Es hora de trabajar, muchachos. Los dioses hicieron crujir sus nudillos, cuellos y espaldas antes de que todos se pusieran manos a la obra con lo que tenían que hacer. En ese momento por toda la ciudad empezaron a aparecer grandes ventanas que estaban mostrando el lugar en el que iba a ser el juego de guerra. El gran castillo que tenía que ser defendido por la familia Apolo. Ese era uno de los pocos poderes divinos que los dioses tenían permitido usar en el mundo inferior, el espejo divino. Una forma de arcanum que le permitía a los dioses ver cualquier parte del mundo inferior sin ningún problema ni restricción. Aunque su uso todavía estaba controlado para evitar algunos inconvenientes. Los dioses habían abierto varios espejos a lo largo de toda la ciudad para que todos pudieran presenciar el juego de guerra. Y con eso dicho, la guerra había comenzado, en la zona del castillo todo estaba relativamente tranquilo. Ya era hora de que iniciara el juego de guerra por lo que toda la familia Apolo estaba alerta a cualquier ataque que la familia Hestia pudiera intentar. Aunque, siendo honestos, no esperaba ningún ataque pues apenas había iniciado el juego, y la familia Hestia era demasiado pequeña para hacer un ataque a gran escala. O por lo menos eso era lo que se esperaba, pues en el horizonte, a la distancia estaba una figura encapuchada mirando el castillo que prontamente se acercó a toda velocidad. Corriendo de frente mientras la capa que cubría todo su cuerpo se desprendió. Mostrando a Rayu que iba armada con dos espadas, una roja y otra azul. No habría necesidad de pararse a comprobar qué eran esas armas, puesto que cuando Rayu lanzó un corte al aire, se entendió totalmente lo que eran, espadas mágicas. Y con una potencia que no tenía sentido, eran extremadamente fuertes, tanto que el primer golpe había hecho retumbar uno de los muros, una lluvia de flechas había empezado a caer sobre Rayu. Pero ella tomó con fuerza la espada roja antes de lanzar un corte al aire, desatando a la vez una poderosa marea de llamas carmesíes que incineró todas las flechas en el aire, protegiendo a la elfo. No pensé que llegaría el día en el que usara una espada mágica Croso. Dijo ella para sus adentros mientras corría a una gran velocidad alrededor de los muros de la fortaleza de Apolo, deteniéndose en un punto particular para luego levantar su espada. Lanzando una bola de fuego enorme contra una de las paredes que sacudió el muro y finalmente hizo ceder una parte del mismo. Vamos. Salgan. Dentro de la fortaleza todos se estaban preguntando qué estaba pasando afuera. No se enteraban de nada por lo que no sabían cómo reaccionar. Sin embargo en un instante se acercó un payún, Luan, uno de los miembros de la familia, corriendo con todas sus fuerzas antes de gritar. Son espadas mágicas Croso. ¿Qué? Preguntó el elfo de la familia Apolo al escuchar lo que dijo Luan, Yaquintos ordenó que 50 vayan afuera a derrotar a la que está atacando. Luan transmitió la orden con premura. ¿Estás loco? Esas son la mitad de nuestras tropas. Son espadas mágicas Croso. Si va uno solo entonces serán aplastados.
Solo es una, derrótenla y regresen. Luan lanzó ese grito, antes de que inmediatamente fuera silenciado por otra explosión, lanzando un grito asustado por ello. Lisos, como se llamaba ese elfo, dudó por un momento de obedecer la orden de Luan, pero inmediatamente miró hacia la brecha que se había abierto en la muralla de su fortaleza. Esa era una espada mágica Croso. Una de las espadas mágicas que tanto odiaban los elfos, pues esas espadas habían incinerado sus bosques y destruido sus hogares. Lisos chasqueó la lengua, su orgullo podía más que su sospecha. «Vamos», gritó con furia antes de correr, siendo seguido por la mitad de la familia Apolo. Luan vio a Lisos y al grupo partir, y por un momento dejó que una sonrisa irónica, antes de volver a poner un rostro de preocupación y correr hacia un lugar distinto dentro de la fortaleza. Cuando la familia Apolo salió de la fortaleza, fueron recibidos con una marea de fuego directamente en la cara, lanzando a parte de los 50 que salieron a detener a Rayu por los aires, derrotados o todavía entre la espada y la pared. Sin embargo, en ese momento, la espada roja que Rayu estaba usando empezó a volverse grisácea para finalmente volverse un montón de pedazos sin posibilidad de repararse. Ese era el problema de las espadas mágicas, una vez que consumen toda la magia en su interior, se desmoronan en 1000 pedazos. Rayu vio cómo el arma se volvía polvo entre sus manos y simplemente la soltó, antes de tomar con ambas manos la otra espada para lanzar una oscilación al aire, provocando que de la espada saliera una tormenta eléctrica directamente hacia los aventureros de la familia Apolo, quienes volaron por el aire directamente al suelo completamente derrotados. La segunda espada mágica empezó a desmoronarse entre las manos de Rayu, haciendo que la chica suspirara antes de soltarla para tomar la espada de madera que colgaba de su cinturón. Viendo a más miembros de la familia Apolo salir por la fisura en el muro que sus espadas habían abierto, Lisos emergió de la apertura justo cuando el polvo terminó de asentarse, permitiéndole al elfo ver a la atacante. ¿Una elfa?, se preguntó, sintiendo una enorme cantidad de furia creciendo en su interior al enterarse de que era una elfa la que había estado usando esas espadas. Rayu levantó su espada de madera para llamar a la pelea a los aventureros que ahora estaban completamente fuera de la fortaleza. Ella había derrotado probablemente a la mitad de los 50 aventureros que salieron para detenerla, pero aún quedaban varios que tenía que derrotar con sus propias fuerzas. Lisos inmediatamente corrió hacia ella, con su arma en mano, estaba decidido a acabar con Rayu, sin esperar que Rayu detuviera su arma con la propia. Esa espada de madera era más dura que el acero por lo que parecía. Siendo una elfa, ¿te atreves a usar esas espadas mágicas que quemaron nuestras aldeas?, preguntó mientras empujaba hacia ella, mirándola con furia contenida. Sin embargo, Rayu simplemente lo empujó antes de responder con su propio golpe descendente. Lisos recibió el impacto con su arma, sintiendo inmediatamente que su brazo se había entumecido. La fuerza de esta mujer era impresionante, aunque todavía podía seguir sus movimientos. Me temo que tengo cosas más importantes que el odio de mi raza, dijo ella bloqueando un ataque por la derecha. Lisos había hecho una acrobacia para saltar sobre su espada y tratar de atacarla por un punto abierto. Sin embargo, Rayu fue más rápida. Si ayudar a un amigo es vergonzoso, entonces seré una desvergonzada. Ese grito por parte de Rayu fue seguido por un movimiento que Lisos no pudo ver. Ella era más rápida que él. La pelea había sido breve y terminó tan pronto como la espada de Rayu golpeó su nuca, haciendo que todo se volviera oscuro y derribando a Lisos, dejándolo inconsciente. Rayu suspiró al ver al elfo en el suelo, antes de girar la mirada hacia el resto de aventureros que había salido con la intención de detenerla. ¿Y bien? ¿Quién sigue? Con eso dicho, los aventureros corrieron con todas sus fuerzas hacia la elfa. Luan se encontraba corriendo dentro de los pasillos del castillo, antes de llegar a una gran puerta que conocía perfectamente. Había tenido que dejar suministros en ese lugar la noche anterior, por lo que sabía perfectamente que la familia Apolo dependía enteramente de este almacén como su salvavidas para el juego de guerra. Tenía provisiones de 3 días para más de 100 personas. Sin contar las armas y municiones que usaban los guerreros y los arqueros de la familia, así como suministros médicos y pociones de mente para los hechiceros.
Por eso mismo Luan sonrió, antes de meter su mano entre su uniforme, sacando una espada mágica del tamaño de una daga, color rojo brillante. Debo agradecer al amo Belf por reponer mi vieja espada mágica. Pensó antes de abrir la puerta y apuntar la espada hacia una bolsa que había colocado la noche anterior justo en el centro de la habitación. Antes de balancear la espada con fuerza e inmediatamente emprender la huida. La bolsa de tela había empezado a quemarse, revelando que en su interior había una enorme cantidad de piedras ardientes. Una poderosa explosión sacudió todo el castillo desde sus adentros y con ello se llevó todos los suministros de la familia Apolo. ¿Qué haces, Luan?, preguntó Apolo con fuerza en la Torre de Babel. Todos habían visto lo que hizo Luan, era algo que nadie esperaba. Había plantado una bomba en el lugar más importante de esta guerra. Ahora incluso si la familia Apolo lograba resistir este primer ataque, no podrían seguir con la campaña, pues su línea trasera era historia. La familia Apolo había sido destrozada de la forma que menos se esperaría. Solo había bastado un movimiento inesperado. ¿Un traidor?, preguntó Asfi al lado de Hermes mientras miraba el espejo divino. Desde hace tiempo había empezado a notar que la familia Apolo estaba actuando de forma rara, actuaron de forma extremadamente veloz ante el ataque de Rayu, dijo Hermes, pensativo. En la guerra, la información es un arma, quien más rápido la consiga tendrá la ventaja. Pero también, la información venenosa es un peligro, una sola gota de veneno puede extenderse rápidamente y acabar con toda la ventaja. Mientras Hermes decía aquello, en el campo de batalla se vio a Luan correr con una sonrisa hacia la puerta, se había escabullido para evitar todas las miradas. Era claro que, con el escándalo afuera y el escándalo interno, no habría nadie que viera lo que estaba haciendo, y esa fue justo su meta. Llegó a la puerta de la entrada de la fortaleza para abrirla, y tal como en Troya, los enemigos de Apolo entraron por la puerta principal de la fortaleza impenetrable. Ese es un buen disfraz, dijo Belf, pasando por la entrada con una sonrisa y su mandoble al hombro. Hiciste un buen trabajo, Lili. Luan sonrió, demostrando que no era quien decía ser. Se trataba de Lili, quien ahora era una impostora, usando su magia de ilusión para disfrazarse del payún de la familia Apolo. Buen trabajo. Fran también entró, Mikoto siguiendo a la chica con orejas de gato, ambas le sonrieron a la payún que había sellado la derrota de la familia Apolo, pues ahora no tenían forma de recomponerse, estaban confundidos, desorganizados y desprovistos de suministros. Bel miró hacia el núcleo de la fortaleza, antes de que todos giraran su mirada hacia Frank, quien asintió y levantó la mano para que de su sombra emergiera Jet, el enorme lobo de la oscuridad que pertenecía a la chica gato. Jet le permitió a todos que se montaran en su lomo, antes de emprender una carrera a toda velocidad. Yo iré a causar más problemas, gritó Lili, quien se había quedado atrás, sonriendo antes de correr hacia otro lugar de la fortaleza. ¿Qué es esto? La familia Estia tiene un monstruo a su disposición, gritó el comentarista de la guerra en la plaza de Babel, viendo al enorme lobo que corría con todos en su lomo. El animal era veloz. Oí Estia. Eso es trampa, nunca dijimos que podrías usar monstruos. Apolo, en Babel, gritó con furia a la pequeña diosa, que también sonrió irónicamente. Jet no es un monstruo, es el familiar de Frankun, por así decirlo, es una criatura mágica que le pertenece a Frankun, así que sigue siendo parte de mi familia. Estia se encogió de hombros con una sonrisa, antes de afilar más la mueca sardónica en su rostro. Y tampoco recuerdo que dijeras que no se podían usar criaturas en el juego de guerra, Apolo. No he cometido ningún acto ilegal en este juego. El dios Sol dio un paso atrás cuando eso le fue dicho, dándose cuenta de que lo que la diosa del hogar estaba diciendo era verdad, no podía acusarla de jugar injustamente. Volviendo a la guerra, Mikoto saltó del lomo de Jet, antes de correr hacia una de las entradas de la fortaleza, juntando sus manos con calma antes de empezar a cantar. Respetuosamente te hablo, mi Dios de la guerra, que puede atravesar cualquier cosa, guiarme desde el cielo precioso. Dale a mi pequeño cuerpo el poder divino de tu gran cuerpo. Rescátenlos a la luz de la purificación, espada del aplastante mal. Barre la espada de la supresión, espada sagrada de la conquista. Llega aquí ahora por mi orden.
Desciende del cielo, domina la tierra. Sinbu Tousei. En el momento que su encantamiento llegó a su final, ella separó un poco las manos, mostrando que ahora entre sus palmas había una esfera de energía mágica completamente negra. Momento en el que la familia Apolo emergió del interior de la fortaleza. Futsu no Mitama. En ese instante la magia de Mikoto se activó y provocó que la gravedad aumentara catastróficamente, haciendo que los miembros de la familia Apolo que habían salido corriendo para derrotarla perdieran inmediatamente la capacidad de controlar sus cuerpos, derrumbándose y quedando anclados al suelo. Mikoto incapacitó a parte de la familia Apolo, a cambio de que ella también quedara incapacitada hasta que terminara el hechizo. Belf saltó del lomo de Jet en cuanto vio a varios aventureros corriendo hacia ellos. No había tiempo que perder. Si quería que Fran y Bell llegaran hasta su objetivo, tenía que bloquear ese pasillo con todas sus fuerzas. Vayan. Bell, Fran. Jet no se detuvo. Un mero asentimiento de los dos fue toda la respuesta que le dieron antes de seguir su camino a toda velocidad. Mientras tanto, en el interior de la fortaleza, el caos reinaba en el puente que conectaba con la torre principal. Daphne, finalmente consciente de la gravedad de la situación, miraba a su alrededor con incredulidad. ¿Cómo lograron entrar? ¿Cómo es que ahora somos nosotros los que estamos en desventaja? No tenía las respuestas, pero lo que sí sabía era que debían organizar una defensa. Debían evitar a toda costa que el enemigo avanzara hasta la torre principal. O, al menos, esa era la idea. Explosión. La conjuración resonó en el aire antes de que Daphne pudiera siquiera reaccionar. Al levantar la mirada, su estómago se encogió, 3 enormes círculos mágicos carmesí flotaban sobre su cabeza, cada uno conteniendo una bola de fuego giratoria con un brillo abrasador. ¡Cuidado! Gritó con todas sus fuerzas mientras se arrojaba a un lado. Pero no fue lo suficientemente rápida. El rugido del fuego devoró el puente. El aire se tornó pesado, vibrante, mientras la explosión sacudía los cimientos de la fortaleza. Ondas de calor distorsionaron el espacio, envolviendo el área en un infierno ardiente. Daphne sintió la presión del impacto lanzarla al suelo, un dolor abrasador extendiéndose por su espalda. Luchó por ponerse de pie, jadeando por el dolor, y su mirada recorrió la zona. La mayoría de los aventureros habían caído con ese solo ataque. Pero antes de que pudiera reaccionar, un destello negro apareció frente a ella, como un relámpago. No. No era un relámpago. Era Fran. Por un instante, Daphne vio con claridad, la niña gato de la familia Hestia estaba completamente envuelta en relámpagos oscuros. Su figura era un borrón, la electricidad chisporroteaba en su cuerpo, sus ojos brillaban con determinación pura. Magia encadenada, como conjuró 2 hechizos tan rápido. Buen trabajo con el pensamiento paralelo, Fran. La voz de maestro resonó en su mente. Fran no solía usar esa habilidad, pero ahora la había aprovechado al máximo. Con una mente, había lanzado la explosión para arrasar con la mayoría de enemigos. Con la otra, había conjurado Fulmen, un hechizo de trueno de primer nivel, sobre sí misma, envolviendo su cuerpo en una armadura de rayos que potenciaba su velocidad al máximo. Era un destello imparable. Y entonces, el golpe cayó. Un corte rápido, preciso. La electricidad estalló al contacto, liberando una descarga devastadora que recorrió los cuerpos de los sobrevivientes del primer ataque. Un segundo después, todos cayeron inconscientes, Daphne incluida. Todo había terminado en un parpadeo. «Sigamos», gritó Fran, sujetando el pelaje de Jet mientras éste pasaba a su lado, llevándola hacia la torre principal. Desde lo alto de la torre en Babel, Apolo contemplaba la escena con el ceño fruncido. ¿Qué fue eso? Su voz estaba cargada de frustración e incredulidad. Un grupo de magos y arqueros de élite, derrotados en un instante. Jet es rápido, respondió Hestia con una sonrisa triunfal, y Francum con esa magia es extremadamente veloz. Simplemente corrió y detuvo a tus hijos cuando aún eran vulnerables. Apolo rechinó los dientes. Un escalofrío recorrió su espalda. No había manera de salvar la situación ahora.
Su enemigo estaba en el corazón de su fortaleza, avanzando directamente hacia Yaquintos. Solo su élite absoluta podría detenerlos. Pero después de ver a Fran en acción, Apolo sintió, por primera vez, que la derrota era inevitable. En la casa de la familia Loki. ¿Viste eso, Ice? Los derrotó demasiado rápido. Tiona tenía una sonrisa emocionada en su rostro, viendo la actuación de la chica gato. Ahora Argonauta Kun está yendo directamente por su líder, en la casa de la familia Loki. El silencio se apoderó de los espectadores. Incluso los más experimentados estaban impactados por lo que acababan de presenciar. La niña gato no solo era fuerte. Era un monstruo en la batalla. Si tenían espadas mágicas entonces debieron haberlas usado directamente contra la torre principal, dijo Tione, suspirando mientras analizaba las acciones en la guerra por parte de la familia Estia. El conejo quiere acabarlo con su propia fuerza, es un hombre. Vete respondió ante las palabras de la amazona, mirando la pantalla con una expresión de disgusto, suspirando, por lo menos aún era capaz de reconocer los esfuerzos de alguien. La familia Loki miró con sorpresa al hombre lobo, pues ellos no pensaban que Vete alguna vez pudiera reconocer los esfuerzos de alguien, sin embargo no dijeron nada. Sonriendo de forma cómplice ante sus palabras. Sin embargo, la princesa de la espada era un caso totalmente distinto, ella miraba la pantalla con sorpresa. Recordando aquella sensación que tuvo en su pecho cuando vio a Bel y a Fran bailar juntos aquella noche en el banquete de la familia Apolo, como si un gato se llevara su conejo secreto. ¿Por qué se sentía así? ¿Por qué Bel ya no estaba corriendo detrás de ella? Ya no estaba buscando su aprobación, no parecía que hiciera lo que estaba haciendo porque ella había sido su maestra, al contrario. Ella no le dio entrenamiento alguno y aún así parecía que había logrado alcanzar un nuevo paso en su camino hacia la cima sin su ayuda. ¿Cómo es que lo había logrado? Por un segundo, su mirada se movió a la chica que estaba justo a su lado, la niña gato que la había visto con hostilidad desde el primer momento, Fran. El rayo negro que se desató en el campo de batalla fue casi un reflejo de su propia magia. Su velocidad, su destreza, su fuerza, todo en ella hablaba de una guerrera formidable. Y, lo más inquietante, era la forma en que peleaba junto a Bel. Era instintivo. Natural. Ahí sintió que algo se revolvía dentro de su pecho. Esto, no es como antes. Cuando Bel solía entrenar con ella, sus cuchillos temblaban, sus movimientos eran torpes. Pero ahora, con Fran a su lado, él avanzaba sin dudar. Como si ya no la necesitara. La imagen de Bel con la mirada herida apareció en su mente. El momento en que se alejó de ella con el corazón destrozado, había pensado que era lo mejor. Que Bel no estaba listo, que no debía enredarse en sentimientos. Pero ahora veía que alguien más lo había recogido cuando ella lo dejó caer. Fran había tomado su lugar. TSK, Vete chasqueó la lengua a su lado. Maldito conejito. ¿Cuándo se volvió tan fuerte? Increíble. Dijo Tiona con entusiasmo. Fran y Belkun están destrozando a la familia Apolo. ¿Viste eso, Ice? Son imparables juntos. Ice no respondió. Por primera vez, sintió que el mundo avanzaba sin ella. Y no estaba segura de cómo se sentía al respecto. En la sala más alta de la torre. Yaquintos estaba sentado, mirando hacia dos aventureros que se habían arrodillado delante suya para dar un reporte rápido, claro y conciso. ¿Cómo demonios es que entraron? Luan había dicho que usted ordenó el ataque, yo jamás di esas órdenes. El capitán de la familia Apolo no sabía cómo responder, ahora tenía un enorme problema entre manos. ¿Cómo se suponía que miraría a Apolo a la cara cuando regresara con semejante humillación a su familia? Rechinó los dientes, no tenía sentido esperar, también le habían dicho de la destrucción de los suministros en esa explosión. Estaban enfrentando una derrota inminente, o por lo menos eso debería ser, si no fuera porque tenía confianza en que los inútiles de sus subordinados hicieron bien su trabajo. Si el chico llegaba a la habitación en la que él estaba resguardado, entonces sería tan fácil derrotarlo como que todos los aventureros en la habitación lo atacaran en el momento en el que entrara.
Tantas peleas que debió haber tenido hasta llegar a él deberían haber hecho mella en su resistencia, no había forma en que pudiera resistir un ataque combinado por parte de la élite de la élite. El mayor problema sería esa niña gato. Pero sería un problema que se resolvería bastante fácil, incluso cuando todo le había estallado en la cara, aún tenía posibilidades de ser el vencedor de la contienda. Comandante, comandante. Por favor huya. Cassandra rápidamente se acercó a Yaquintos, ella tenía que hacer que el hombre se fuera del lugar. Su sueño le había advertido de esta escena, la tigresa del relámpago ascenderá, golpeando al sol para que el conejo lo devore. Sabía lo que esa profecía debía significar, tenía que tratar de cambiarla de alguna forma, por eso no podía permitir que Yaquintos permaneciera en esa habitación. ¿Quieres que huya? Yaquintos, sin embargo, nunca creyó en sus profecías. Por eso le soltó una bofetada que la lanzó al suelo con dolor en la mejilla. No puedo huir y dejar al señor Apolo sin su trofeo, niña tonta. El tono de desprecio de Yaquintos se hizo más evidente cuando retomó su lugar en el trono que era su asiento, cruzando las piernas antes de hacer un ademán con la mano para ordenar que su guardia. Los mejores aventureros de la familia, la élite de Apolo, estuvieran preparados para la llegada del conejo. El enorme lobo negro finalmente se detuvo cuando estuvo ante la puerta más grande de la torre y también la más alta, era la sala del jefe final, en la que encontrarían al capitán de la familia Apolo esperándolos. Por eso tanto Bell como Fran bajaron del lomo del enorme lobo oscuridad antes de desenvainar sus armas. Bell miró la puerta por un segundo, antes de soltar un suspiro cerrando los ojos mientras se enfocaba, antes de que una luz apareciera en su mano. El sonido de la campana inició a sonar en ese mismo momento. Fulmen. En ese mismo instante, Fran se cubrió de una armadura de rayos antes de abrir las puertas de golpe. Todos los presentes en la habitación se dieron la vuelta con sorpresa ante lo que había pasado, fueron por sus armas para detener a los aventureros que habían entrado, pero Fran fue más veloz. Avanzó como un destello, alcanzando al primero con su espada para hacerle un corte que envió toda una descarga por su cuerpo, haciendo que perdiera por completo el control sobre sus músculos. Un lancero intentó detener a Fran, atacándola por la espalda, pero se llevó con la sorpresa de una poderosa mandíbula que lo atrapó entre sus dientes y lo sacudió con fuerza antes de lanzarlo contra el suelo. Fran y Jet habían iniciado apenas, caminando con calma y yendo directamente hacia Yaquintos que estaba sentado en su trono con una mirada asombrada. La niña gato levantó su espada para detener el arma entrante de un guerrero que trató de detenerla, antes de responderle con un puñetazo que lo lanzó al suelo. Fran siguió avanzando tranquilamente, antes de lanzar un corte, electrocutando a uno de los que iba corriendo, para luego levantar la mano y atrapar la cara del hombre con la palma abierta, antes de pasar una enorme corriente por su cuerpo que lo frió de adentro hacia afuera para soltarlo. Luego osciló su espada hacia la izquierda, derribando a uno para regresar el corte hacia la derecha, deteniendo a otro que estaba cargando. Sus pasos eran lentos, pero su mirada no se quitaba del capitán de la familia Apolo, antes de responder dándole un golpe con el hombre a otro aventurero, derribándolo y lanzándolo varios metros al suelo. Ella atrapó a otro de la cabeza, antes de levantarlo y azotarlo en el suelo, echando su hombro hacia atrás para esquivar el hacha del aventurero y darle un corte con su espada. Aprovechando la posición para tratar de derribar al que venía detrás de él, pero este fue más rápido, agachándose para pasar por debajo de su espada, parecía que este tendría una ventana abierta. Pero Fran simplemente lanzó un puñetazo con una fuerza demoledora que rompió varios huesos del hombre, haciendo que volara varios metros en un instante hasta estamparse con el muro, como si fuera una devoción fanática. Otro aventurero tomó el lugar del que acababa de derribar, y él mismo fue despachado por su espada en un único movimiento, para que luego ella despachara con otra oscilación a uno que venía detrás del mismo. Luego saltó para levantar su pierna y darle una patada tan fuerte al siguiente que clavó su cara en la piedra del suelo. Tomó a uno del cuello, para darle una estocada a otro, sin embargo, este aventurero en su mano aprovechó la cercanía para darle un golpe a Fran, uno que realmente no hizo nada. La chica giró su mirada lentamente, en sus ojos se vio la furia absoluta por ese golpe para darle un cabezazo al aventurero con tanta fuerza que hizo saltar la sangre de su nariz rota.
administrando una descarga que lo dejó fuera de juego, luego lo desechó como si fuera basura al mismo momento en el que Jet se paró detrás de ella, soltando de entre sus dientes lo que antes fue el arma de un aventurero. Los dedos del capitán de Apolo se crispaban sobre los brazos de su trono, su piel perlada de sudor. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras nunca salieron. Solo el sonido de cuerpos golpeando el suelo. No había muertos, probablemente, la magia de rayo de la chica que cubría todo su cuerpo y su arma simplemente lograba dejarlos paralizados, pero aún así, la brutalidad. La veloz forma en la que cada aventurero caía como una mosca en contra suya. Estaban paralizados, o muertos, ni siquiera tenía el valor de comprobarlo. Los soldados de Apolo se lanzaban con gritos de guerra, pero sus voces se quebraban en un alarido en el momento que la espada de Fran nos alcanzaba. Ella no se detenía, no era una gatita indefensa, era una cachorra feroz, cuyos colmillos ya se habían afilado lo suficiente y ahora podía demostrar de lo que estaba hecha. Manejaba la espada como un demonio, sin que su expresión cambiara ni un poco. Es más, incluso parecía estar a gusto con toda la violencia que estaba desplegando, como si esto fuera un gran placer de la vida que pocos podían disfrutar. No lo entendía, pero algo que tenía bien claro. Mientras reunía la fuerza para que sus piernas dejaran de temblar y pudiera levantarse de su trono, es que él desde el principio había perdido aquella pelea en el callejón. Cuando acorraló a la familia Hestia, esa pelea en la que había aprendido que la chica era más diestra que él en el arte de la espada. No era solo eso, esa chica jamás lo había tomado en serio, para ella, el bien podría ser un obstáculo en su camino. La gatita se había vuelto una tigresa feroz, una tigresa que peleaba por el conejo que ahora caminaba detrás de ella, tratando de no mirar la masacre unilateral que su compañera había desplegado sobre sus enemigos. De pronto y sin previo aviso, Fran simplemente perdió el interés, desviando la mirada de él, para luego mirar hacia el resto de la élite, esbozando una pequeña sonrisa en su rostro mientras la electricidad chisporroteante aparecía nuevamente en ella. No. No soy un oponente digno. Fue el pensamiento de Yaquintos al ver la reacción de Fran. Comandante. El grito de Cassandra, la única que se había quedado a su lado, lo regresó a la realidad. Giró su mirada a tiempo para ver a Bel a centímetros de él, preparando un puñetazo que brillaba con furia. No tuvo momento para defenderse ni para bloquear, su pecho fue impactado por el golpe del albino, y sintió un dolor indescriptible. Era como si todo el aire de sus pulmones se hubiera salido de un solo golpe, y no pudiera conseguir abrirlos de nuevo para aspirar. Su cuerpo inmediatamente fue despedido por el golpe a una velocidad asombrosa. Ni siquiera el golpe que Fran le había dado a uno de los élites de Apolo fue suficiente para equiparar la potencia del golpe que acababa de recibir. Sintió que su interior se licuaba, o se había vuelto pulpa. No estaba seguro, mientras el interior de su estómago subía por su garganta, quemándole la laringe para derramarse por todo el trayecto que había volado, su espalda impactó contra la piedra del muro, pero no se detuvo ahí. La durabilidad de un aventurero de nivel 3 como él era notable, y era suficiente para que del puñetazo que le habían dado, el muro se diera instantáneamente, rompiéndose en 1000 pedazos mientras él volaba por los aires. Impactó entonces contra una torre, atravesando también el material de la misma antes de impactar contra la arena principal, aquel lugar en el que toda esta ofensiva de la familia Hestia había comenzado. Pudo respirar finalmente luego de impactar, el dolor estaba sobrecargando todos sus sentidos. No era capaz de pensar de ninguna manera, y su primer instinto fue desenvainar la espada flamígera que su dios, su amado señor Apolo le había regalado como símbolo de que era su hijo más cercano. Ni siquiera sabía dónde estaba, hasta que el conejo llegó, montado en el lomo de ese enorme monstruo para luego bajarse y mirarlo. Yaquintos no tenía idea de lo que estaba pasando, pero cuando Bel avanzó directamente hacia él a toda velocidad, intentó bloquearlo, solo para recibir un corte en el pecho de una de las dagas del chico. Yaquintos rechinó los dientes de dolor, antes de lanzar un corte descendente, desesperado, que fue esquivado con facilidad para que luego la daga de Bel la cortara en dos, justo a la mitad. ¿Qué demonios? ¿Quién? ¿Quién eres? Gritó, completamente desesperado, antes de que viera el puño de Bel acercarse a su rostro.
Ni siquiera escuchó su respuesta, pues el ataque del albino se clavó en su mejilla, y lo siguiente que pasó es que Jacinto salió disparado 30 metros, antes de impactar contra la pared interna de la fortaleza, quedando finalmente inconsciente. Bell se quedó de pie, mirando hacia lo que había hecho, tardó un par de segundos en analizarlo, pero finalmente lo había logrado. No pudo contener la alegría en su pecho, antes de levantar ambos puños al aire mientras profería un jovial y victorioso, «ganamos». El grito de victoria del albino hizo que en la ciudad laberinto iniciara un gran revuelo. En la taberna en la que Mord hizo su apuesta pudo llevarse una gran suma de dinero, pero no solo él, sino que también Naasa, quien había hecho una apuesta a favor de la familia Hestia, se llevó una gran suma de dinero. Me alegro tanto. Bell. SYR, desde la anfitriona de la fertilidad sonrió antes de empezar a celebrar la victoria de Bell. En la Torre de Babel, por otro lado, Hestia se levantó lentamente antes de hablar. Apolo. ¿Sabes lo que viene, verdad? Espera, Hestia. No era en serio. Es que tus hijos eran muy lindos y yo. Cállate. Las coletas de Hestia se levantaron como serpientes mientras volteaba a mirar hacia Apolo, con una sonrisa enorme en su rostro. Recuerdo que dijiste algo gracioso, te dejaré elegir todo lo que tu pequeño corazón desee, fueron las palabras que le pediste al escriba que anotara, ¿cierto? La sonrisa de Hestia se expandió mucho más. Apolo trató de hacerse tan pequeño como podía ante el monstruo con coletas que lo estaba mirando, levantándose de forma más amenazante a cada segundo que pasaba. Con sus coletas como un par de serpientes que bailaban al ritmo de sus palabras, antes de que la pequeña diosa finalmente levantara uno de sus dedos para apuntarle a Apolo. Tu familia queda completamente disuelta. Todas tus cosas y tu dinero serán mías. Y quedas desterrado de Horario, nunca vuelvas a mostrar tu horrible rostro por aquí otra vez. El grito de dolor por parte de Apolo fue audible hasta el último rincón del mundo inferior, probablemente arrepintiéndose completamente de sus palabras en el pasado. Felicidades, Bell, dijo Ace en la mansión de la familia Loki, mirando el espejo divino mientras apretaba el puño. Esa victoria era enteramente de Bell, pero ella no había ayudado a que esa victoria ocurriera. Bell se había vuelto más fuerte sin su ayuda. Por un momento, sintió que algo muy importante le había sido arrebatado. El sol de la tarde bañaba la arena de la fortaleza en tonos dorados. La brisa traía consigo el eco de la celebración en la ciudad, pero en ese rincón apartado, solo había dos personas. Bell miró al cielo, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Ganaron. Habían logrado lo imposible. Pero ahora, su corazón latía por algo más. Algo que no tenía que ver con la batalla ni con la victoria. Se giró al escuchar pasos suaves acercándose. Fran. Caminaba hacia él con la misma seguridad con la que se lanzaba al combate, pero sus ojos reflejaban algo diferente, expectativa. Esperanza. Quizá también un poco de miedo. Bell, dijo, su voz más baja de lo normal. Él la miró en silencio por un momento. Recordó el instante en que la escuchó decirlo por primera vez. Bell Cranel, estoy enamorada de ti. En ese momento, en aquel entonces, su corazón había estado demasiado herido para contestarle. Sin embargo, él más que nadie podía entender los sentimientos que habían en su pecho. El chico sonrió suavemente antes de encarar a la chica gato. Fran. Ganamos. Fran asintió suavemente, su cola se estaba agitando detrás de ella, delatando sus nervios. Bell dio un paso hacia ella. Le dio una mirada detallada, encontrando un montón de detalles que antes no había visto, cosas que no sabía que estaban ahí. En su cabeza también había un revoltijo, su corazón y su cerebro estaban en conflicto, no tenía idea de si lo que estaba por hacer sería una decisión correcta, no quería salir más herido. Pero tampoco quería herirla si lo que estaba por hacer salía completamente mal. Tenía dudas, muchas dudas, pero ante las dudas, hay que buscar respuestas. Tomó aire por un momento, por más que dudara había algo que sabía, y es que pasara lo que pasara, quería tomar esta decisión, incluso si no estaba seguro de si era lo correcto, él lo quería. Fran, te conozco de hace realmente poco,
y supongo que un par de semanas no son suficiente para conocer a una persona por completo. El chico tomó una breve pausa, en la que notó que la respiración de Fran se detuvo. La chica parecía haberse helado por sus palabras, mirándolo de forma inquisitiva, aunque, sintiendo el peso creciendo sobre su espalda. Fran. ¿Cuándo dijiste esas palabras? ¿Cuándo me dijiste que estás enamorada de mí? La chica felina bajó la mirada, sus orejas temblaron levemente. No supe qué hacer, continuó Belle, con una leve risa. En ese momento, todavía era alguien que miraba demasiado hacia atrás. Alguien que todavía sufría por lo que no podía alcanzar. Fran alzó la vista, sus ojos reflejaban una chispa de dolor. Belle lo notó y negó suavemente con la cabeza. Pero entonces, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que mientras miraba hacia atrás, alguien me estaba esperando aquí, justo a mi lado. La mirada de la chica se expandió en un instante, como si entendiera lo que el chico quería decirle, lo miró con una esperanza renovada en su rostro, y Belle no pudo dejar de mirar esos ojos tan llenos de emoción. Alguien que creyó en mí incluso cuando yo no lo hacía. Alguien que luchó junto a mí sin dudar. Alguien que, sin decirlo, me enseñó a seguir adelante. Belle extendió su mano y, con toda la ternura del mundo, la colocó sobre la mejilla de Fran. Su piel era cálida, y la forma en que ella se inclinó levemente hacia su toque le dijo más de lo que cualquier palabra podría. Sus dudas se disiparon rápidamente, antes de finalmente emitir la misma sonrisa amable e inocente que le dio aquel día que ahora se sentía tan lejano. En realidad, no se puede conocer a alguien tan rápido, por eso, me gustaría conocerte un poco más cada día, así, día a día lograré conocer todo de ti, hasta el más mínimo detalle. Por lo que, empecemos por mañana. Y sigamos juntos para siempre. Las manos de Fran se levantaron para posarse sobre su pecho, justo sobre su corazón, sintiendo que estaba latiendo al mismo ritmo del suyo. Incluso dio un paso para mirarlo más de cerca, volviendo a romper el espacio personal del albino. Belle. ¿Me estás diciendo que, de verdad? Sí, Fran, yo también. El chico estiró su mano para acariciar la mejilla de la chica suavemente, levantando su mirada. Yo también estoy enamorado de ti. El mundo dejó de girar por un instante. Los ojos de la espadachina se abrieron por completo, reflejando una mezcla de incredulidad y emoción pura. Sus orejas temblaron, su cola se agitó con un movimiento incontrolable. Por un segundo, pareció que sus piernas flaqueaban. Sintió que los brazos de Belle la rodeaban y una sonrisa apareció en su rostro, llena de emoción. Su cola se agitó con entusiasmo, y antes de que Belle pudiera reaccionar, ella se puso de puntillas. Fue solo un instante, o quizá más. Para Belle, pudo haber sido un segundo o toda una eternidad y aún así no hubiera sido suficiente, sin embargo, ahí estaba, Fran le había robado un beso. Su primer beso. Él se quedó congelado por un segundo, con los ojos abiertos por la sorpresa, antes de que Fran bajara la mirada, su rostro enrojecido. Lo siento. No pude evitarlo. Belle parpadeó, procesando lo que acababa de pasar. Luego, su sorpresa se convirtió en una sonrisa. No tienes que disculparte, Fran levantó la mirada, y esta vez, Belle fue quien acortó la distancia. Apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos por un momento mientras ambos compartían el momento en silencio. El juego de guerra había terminado, ellos habían ganado. Pero el sabor de la victoria no era nada comparado con esto. El mundo podía haberse detenido en ese momento y ni Belle ni Fran se habrían dado cuenta. Después de su confesión, seguían juntos, compartiendo un cálido silencio mientras sus frentes permanecían apoyadas la una contra la otra. Fran ronroneaba suavemente, su cola enredándose ligeramente alrededor de la muñeca de Belle sin que ella lo notara. El chico, con el rostro todavía sonrojado, se permitió cerrar los ojos por un momento, disfrutando de la cercanía. Era perfecto. O lo habría sido, si no fuera por la sensación incómoda de que alguien los estaba mirando. Al principio, Belle la ignoró. Tal vez era su imaginación. Tal vez eran solo los nervios de haber confesado sus sentimientos. Pero, después de unos segundos, esa sensación no desapareció.
De hecho, empeoró. Fran también lo notó. Sus orejas se movieron levemente, captando un sonido leve pero repetitivo. Algo como una respiración contenida. Los dos abrieron los ojos al mismo tiempo y giraron la cabeza. Unos metros más lejos, finalmente se dieron cuenta de que estaban siendo observados, tal y como lo habían pensado. Puesto que ahí, mirándolos fijamente, se encontraban 4 personas que no apartaban la vista de ellos, y ni siquiera lo estaban disimulando. Había expresiones distintas en sus rostros, mientras que Raju tenía las manos sobre sus ojos, aunque sus dedos separados dejaban claro que la curiosidad le ganaba. Mikoto tenía un sonrojo que cubría todo su rostro, mientras trataba de desviar la mirada, girando toda la cabeza hacia otra dirección, aunque no podía evitar girar la cabeza hacia ellos dos cada poco tiempo. Lily estaba mirando a ambos con una expresión en blanco, como si estuviera intentando analizar lo que estaba pasando. O tal vez se estaba preguntando en qué momento se descuidó, cuándo fue que esta chica gato se metió en la vida de Belle. Belle por su parte tenía una sonrisa enorme en su rostro, cruzado de brazos mientras miraba al chico que consideraba su mejor amigo consiguiendo algo de felicidad al lado de la chica de la que estaba enamorado. Decir que se sentía orgulloso era entonces decir poco, estaba sumamente feliz por su amigo. No me gustaría interrumpirlos, esto es oro puro, así que sigan con lo que estaban haciendo. Belle sintió que el alma abandonaba su cuerpo. Fran parpadeó, y sin cambiar su expresión, inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Preguntó con voz neutral, aunque su cola temblaba de vergüenza. Más o menos desde que Belle dijo Fran. Ganamos. Eso fue desde el principio. Belle sintió la necesidad urgente de aprender magia de tierra solo para poder abrir un agujero y desaparecer en él. Lily, por otro lado, estaba al borde del colapso. ¿Pero qué se supone que están haciendo ustedes dos? Chilló en un murmullo desesperado, su rostro enrojecido no por la ternura del momento, sino por una mezcla de celos y puro desconcierto. Esto es indecente. A plena luz del día. Lily, se están abrazando, no están desnudándose, señaló Belle, dándole una palmadita en la cabeza con una sonrisa burlona. Eso no lo hace mejor. Replicó ella, inflando las mejillas. Y además, ella lo besó primero. Eso es hacer trampa. Lo que me sorprende es que Belle no se haya desmayado, comentó Mikoto con una mezcla de admiración, asombro y vergüenza. Está progresando, asintió Belle. Silencio. Silencio incómodo. Belle se puso tan rojo que parecía que iba a explotar. Debo admitir que, cuando le dijiste, sigamos juntos para siempre, fue una muy buena línea. La voz de la espada viviente de Fran finalmente sepultó al chico, que se llevó las manos a la cara. ¡Ah! Gritó de vergüenza. No se avergonzaba de sus sentimientos, tampoco de todo lo que había dicho, pero la vergüenza de saber que probablemente había sonado de una forma extraña lo perseguiría para siempre. Fran solo ladeó la cabeza nuevamente, antes de mirar a Belle. No importa. ¿Cómo que no importa? Lily casi se atraganta, nos han visto en un momento privado. ¿Y qué hay de malo? Fran la miró con curiosidad. Belle es mío ahora. Belle, que ya estaba al borde del colapso, sintió que su corazón se detenía por un instante, para luego latir más fuerte que nunca, solo pudo reír nerviosamente, mirando a Fran con el corazón latiendo con fuerza. Quizás, en un futuro, se acostumbraría a que Fran fuera así de directa. Pero definitivamente no hoy. Y con esa frase, todos supieron que la paz en la familia Estia nunca volvería a ser la misma. Espera un segundo. Exclamó Lily, con las mejillas infladas, ¿qué significa que Belle es tuyo? Fran ladeó la cabeza, pensativa. Significa que Belle es mío. Eso no explica nada. Belle estalló en carcajadas, mientras Mikoto suspiraba resignada y Raju simplemente miraba el cielo, preguntándose si aún después de tal escena, su querida amiga SYR aún tendría alguna oportunidad con el chico de cabello blanco. Claro que la familia Estia ahora no tenía idea de que había algo más esperándolos de regreso en horario.
En Horario, dentro de la taberna Ibachitei, se encontraba una mujer de pelo negro, sentada luego de haber visto cómo la familia Estia había derrotado a la familia Apolo. Un espectáculo enorme, que habría llamado la atención de todos sin dudas, pero lo importante no era ello. La mujer de cabello negro y orejas de elfo había visto a la niña gato que ahora pertenecía a la familia Estia. Por fin te encontré. Fran. Ella sonrió antes de ponerse de pie y salir de la taberna, caminando sin rumbo en una ciudad jovial que festejaba la victoria de Estia o lamentaba la derrota de Apolo.